Mi evidencia de la fotosíntesis. Esta evidencia está hecha por Jeúd Armando Casas Camacho del grupo 207. Como se puede observar en el video, mis plantas se plantaron el 13 de abril del 2025. En el video se puede observar que planto 2 semillas de frijol por cada maceta. A continuación comenzaremos con la primera semana de observaciones y los cambios que vayan surgiendo en este proceso, y al igual que explicar por qué sucede. La semilla es la primera fase del desarrollo de una nueva planta. Es un embrión de planta perfectamente protegido por una serie de envueltas exteriores y acompañado por un almacén de alimentos. La semilla tiene 3 partes esenciales, por lo tanto estas 3 son el propio embrión, las envueltas seminales y el tejido de almacén de alimento. La germinación se llama germinación al conjunto de procesos que producen la semilla desde el que el embrión empieza a crecer hasta que se ha formado una pequeña planta que puede vivir por sí misma, independiente del alimento almacenado en la semilla. Para que tenga lugar la germinación tiene que reunirse una serie de condiciones tanto en la semilla como en el ambiente que la rodea. Las condiciones que se tienen que llevar a cabo es la imbibición. Es el periodo durante el cual la semilla absorbe, embebe agua y se hincha. Digestión y transporte de alimento. Lo primero que se necesita es que el embrión, para comenzar a desarrollarse, es alimento, porque ello libera enzimas digestivas que disuelven parte del alimento que se absorbe desde el tejido almacenador hasta el embrión. La elongación celular son las células embrionas son pequeñas antes de la germinación, y el primer crecimiento del embrión se debe a que sus células aumentan su tamaño y no a que se multipliquen. Como podemos observar en la planta de sombra y oscuridad se ha desarrollado el inicio de un tallo. Y te preguntarás, ¿cómo es que se crea este? Bueno, pues se origina en la plúmula del embrión, la cual se transforma en la yema apical del tallo. Después se podrá crecer indefinidamente. En la de sol no se ha desarrollado. Esto puede variar por diferentes aspectos. Una de ellas es el clima en la que se encuentra. Lo dejaremos así, pues posiblemente requiera un poco más de tiempo para su desarrollo. Principalmente se ve afectada por el calor. Sí puede ser la principal causa, ya que el calor o el sol evapora toda el agua y ya no deja que la planta absorba el agua para su crecimiento. Antes de continuar, les quiero hablar sobre la fase oscura o biosintética. Las reacciones de la oscuridad ocurren en el estroma. El CO2 es transformado en carbohidratos usando el ATP y el NADPH2 de los tilacoides. El hidrógeno que fue obtenido del agua se une químicamente con la ayuda del ATP al dióxido de carbono, el CO2, para formar glucosa. Parte de la energía que contiene el ATP se queda en la glucosa, por ello este alimento se considera energético. Mediante reacciones se forman almidón, grasa y proteína. Antes de pasar a la semana 2, quiero hablarles sobre la fotosíntesis y sus procesos para ayudar al crecimiento de las plantas. Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso complejo. La luz solar es la fuente de energía que atrapa la clorofila a un pigmento verde en las células que los autótrofos utilizan para la fotosíntesis. El dióxido de carbono y el agua son las materias primas. Las enzimas y las coenzimas controlan la síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono y agua. Estas condiciones que les voy a decir son importantes y necesarias para la fotosíntesis. La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa. La energía de luz se convierte en la energía química que almacena en la glucosa. El proceso mediante el cual los autótrofos se fabrican su propio alimento se llama la fotosíntesis. La mayoría de los seres vivos dependen directa o indirectamente de la luz para conseguir su alimento.
Desde que germina la semilla, a medida que pasa el tiempo, la planta va creciendo y sus moléculas se dividen y multiplican. Por supuesto es que la planta aumenta en tamaño y peso, sin embargo el crecimiento no es uniforme en toda la planta. Como podemos observar, la planta de sombra ha desarrollado bastante, ha logrado alcanzar los 5 centímetros de altura y contiene un botón por florecer. A lo mejor te preguntarás cómo es que se desarrollaron las hojas y a continuación te lo voy a explicar. El proceso de formación de la hoja pasa por 3 estados, iniciando con crecimiento, donde se forman las protuberancias foliares y posteriormente los primordios foliares, y expansión y maduración de la hoja, donde se expande para formar la limbo. En la planta que no le da el sol podemos observar que también se ha desarrollado, vemos un tallo un poco más grueso pero más corto. Esta está de aproximadamente 4 centímetros a 5 y observamos 2 hojas en la parte de arriba. Crecen a través de una combinación de crecimiento y división celular, mitosis. La clave del crecimiento vegetal es el meristema, un tipo de tejido vegetal que está formado por células indiferenciadas que pueden continuar dividiéndose y diferenciándose. En la planta de luz ya tenemos algunos cambios, le daremos una otra oportunidad para que veamos si se desarrolla un poco más, de lo contrario explicaré posibles causas del por qué no se ha desarrollado. Después del crecimiento de la planta adulta y se forman los órganos vegetativos y reproductores, finalmente se produce la reproducción que comprende la polinización, fecundación, formación de la semilla y su dispersión. Este proceso requiere de una secuencia ordenada y precisa de eventos biológicos para alcanzar la madurez. Los embriones vegetales deben dividirse, crecer y diferenciarse en órganos y tejidos individuales con funciones específicas. En esta última semana vamos a ver cuánto ha alcanzado la planta en su máximo desarrollo, documentando, pues es con esto concluiremos esta evidencia. Mi planta de sombra en esta última semana creció demasiado, considero que fue principalmente por el lugar y el clima en el que estuvo. Aparte también tuvo un regado constante. Creyendo que como las semillas crecen en tierra que esté oscuro, nuestra germinación también se debe hacer en una oscuridad. Pero si lo hacemos de este modo, las semillas no crean clorofila y su metabolismo no será completo. Mi semilla de obscuridad creció demasiado. La mayoría de las semillas germinan bajo condiciones de la oscuridad y la luz puede impedir su germinación. Sin embargo, algunas otras necesitan luz para germinar. Pero una vez que las semillas han germinado y han brotado del suelo o del medio del cultivo, como plántulas, todas necesitan de la luz del sol para crecer, aunque sea de forma indirecta. Mi semilla de sol no creció tanto a comparación de las otras. A continuación les explicaré por qué siento que no fue que creció. Debido a las altas temperaturas, considero que el frijol puede quemarse con la luz solar intensa, sobre todo si combina con altas temperaturas y falta de agua. Otra de las razones que considero por la cual no creció fue que la agua la echaba muy seguido, ya que veía que el sol la evaporaba rápidamente, entonces pudo haber causado La germinación es un proceso que inicia cuando una semilla se encuentra en condiciones propias, humedad, temperatura y luz, y comienza a desarrollar una planta. En el caso del frijol y el algodón, la germinación involucra la absorción del agua y el crecimiento de la radícula, primera raíz, y el brote de las primeras hojas. Las coloraciones de las plantas ahora las explicaré. Los pigmentos fotosintéticos son sustancias capaces de captar la energía lumínica y transformarla en energía química mediante la fotosíntesis. Hay una gran variedad de estos que se diferencian en su origen y composición y aportan distintas propiedades a los pigmentos.